Entonces, hoy día lo que vamos a ver es gráficos en Octave, ¿ya? La función más básica que podríamos graficar es una función de este tipo, de una función f que va de los reales a los reales, ¿no? ¿Sí? Tenemos un x, hacemos corresponder un y igual a f de x. Que obviamente este X pertenece siempre, no necesariamente a todos los reales, ¿no? A veces este X pertenece a un intervalo, que es el dominio en sí, ¿no? Que podría ser en intervalo AB, ¿ya? Entonces, para graficar este tipo de funciones, que es lo básico, ¿no? Hacemos tres procesos, ¿ya? Una es que hacemos nuestra partición del dominio, y eso lo almacenamos en un vector. ¿Ya? ¿Y cómo podremos hacer eso? Como ya hemos trabajado con vectores, ponemos el primer elemento, dos puntos, acá incremento, ¿no? O tamaño de la partición, todo caso, en este caso sería el tamaño de partición hasta el último elemento. La segunda opción es, en ese vector, evaluar la función. En ese vector evaluamos la función, ¿no? Y tercero es que al hacer el proceso paso 1, paso 2, lo que vamos a tener son pares ordenados. Y como tercero, lo que vamos a hacer es juntar esos pares ordenados con el comando plot. Y lo pasamos los vectores que representan ah, a esos pares ordenados, ¿no? Entonces, en forma geométrica, acá está el eje X, acá está el eje Y, ¿no? Lo que uno hace Lo que uno hace es hacer particiones, supongamos que aquí está el A, por aquí está el B, ¿no? Lo que hay que hacer es primero una partición del dominio, ¿no? Y esas particiones, esos puntos, ¿no? En este caso, esos números lo vamos a almacenar en un vector, ¿no? Ese es el paso uno. Luego lo vamos a evaluar. Cuando yo evalúe, lo que voy a tener es que para cada número que tengo acá, voy a tener por su respectivo y, ¿no? Acá, respectivo imagen, ¿sí? Y con eso lo que realmente voy a obtener son los pares ordenados, ¿no? Los pares ordenados, aquí, ¿ya? Y cualquier software en sí, realmente cualquier software o paquete que haga gráficos, lo que hace realmente es este proceso, luego lo que hace es juntar estos puntos, estos pares ordenados. Entonces, obviamente hay diferentes estrategias de juntar, ¿no? Una más sencilla es juntar con rectas, ¿no? Entre estos puntos una recta, acá una recta, así. Una recta y una recta, ¿ya? Y eso es lo que hacemos en este caso con el Octave, con el comando plot, ¿ya? Entonces, cada vez que hagamos más finito la partición, obviamente la recta que junta dos puntos van a estar más cercanos, entonces, y se va a parecer más a la curva que lo que realmente estamos queriendo graficar, ¿ya? Entonces, eso es. Entonces, tenemos en sí varios, aparte de en sí de plot, tenemos otros comandos también que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, primero veamos entonces con el comando plot, ¿ya? Con el comando plot. Entonces, vayamos al Octave y vamos a borrar pantalla. Vamos trabajando con el ventana y comandos. A ver, vamos a que plantearnos un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio simplemente aquí, tal vez un ejemplo aquí. Me van a pedir graficar tan solo, por ejemplo, función coseno de x, ¿ya? Cuando x de menos pi hasta pi, por ejemplo, ¿no? Uno para empezar. Entonces vamos a graficar. Entonces de menos pi a pi. Entonces nos vamos a octave. Entonces, primero lo que hay que hacer es hacer nuestra partición, ¿no? Entonces, decíamos menos pi por incremento, vamos a poner 0.1, es decir, tamaño de la partición hasta pi, ¿no? Me piden ahí. Voy a ponerle punto y coma porque, recuerden, este es lo que realmente aquí lo que estamos es generando un vector, ¿no? Eso hemos visto ya cuando trabajamos con vectores, ¿no? Entonces voy a ponerle punto y coma para que no me esté mostrando todos esos vectores, ¿no? Si no me va a llenar la pantalla. Entonces pongo Enter
Siguiente paso es la función evaluar ahí. Entonces, ¿qué función quiero graficar? Coseno, coseno, ¿no? Entonces, coseno de, ahí evalúo coseno de x. Cuando haga este proceso, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, aquí repite, son vectores, en cada elemento del vector evalúa el coseno. Entonces me va a salir otro nuevo vector, ¿no? Luego hago plot de x, y. Y pongo enter y me va a visualizar la gráfica. ¿Ya? Ahí está, ¿ven? Entonces, como podrán ver, como el tamaño de la partición puse 0.1, casi en sí se parece la función en sí coseno, como estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la forma más sencilla de graficar una función. Pero tenemos otros comandos, ¿ya? Entonces, lo que acabamos de hacer es utilizando el comando plot, ¿ya? Pero hay otros comandos como log. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a esta partición, ¿ya? Le vamos a aplicar, es decir, a escala logarítmica, es decir, le vamos a calcular el logaritmo, acá también lo va a calcular el logaritmo, y eso es lo que va a graficar, ¿ya? Entonces, a ver, veamos, vamos a ver un ejemplo, a ver. A ver, vamos a graficar a la misma función, pero en el escala logarítmica, a ver, ¿cómo se ve? Log, y así, x, y. Pongo enter. Obviamente hay una advertencia porque estoy considerando de negativos, ¿no? No puedo calcular el logaritmo de un número negativo, ¿ya? Entonces la advertencia y me lo ha graficado tan solo la parte positiva, ¿ve? Función coseno en el escala logarítmica se vería de esta forma, ¿ya? Una función que podríamos ver tal vez más, ¿cómo se llama? Por ejemplo, sería el exponencial, por ejemplo, ahí, aquí. Ejemplo, y igual a exponencial de x, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a graficar eso de ahí. A ver, y vamos a graficarlo aquí en el dominio x perteneciente, por ejemplo, de eh, 0 a 10, por ejemplo. Para positivos, ¿no? Para calcular los logaritmos, obviamente, ¿no? Entonces, a ver, entonces voy a cerrar este gráfico. Entonces, primero hago mi partición. Entonces, de 0, tamaño de la partición 0.1 hasta 10. Entonces, voy a poner acá punto y coma. Y el y aquí es exponencial. El exponencial se escribe de esta forma. ¿Está? Luego voy a poner log. Entonces, voy a graficar esa función exponencial a escala logarítmica. Con enter. Ahí está, ¿no? Entonces, a escala logarítmica, esa función oh, exponencial se ve de esta forma. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahora, pero si yo quiero tan solo el eje X, ¿no? En logarítmica y el eje Y normal, entonces pongo qué cosa, semi-log X, ¿ya? Pero si yo quiero tan solo el eje Y logarítmica, pero el eje X normal, entonces pongo que semi-log Y. Es decir, a ver, vamos a poner aquí. Para la misma función, yo pongo aquí, ojo, cualquiera de ellos, ¿ah? Semilog X, por ejemplo, acá, semilog X de la misma función y, y visualizo la gráfica, ¿ves? Obviamente tiene diferentes vistas, ¿no? ¿Por qué? Porque son diferentes formas de ver los datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es el semilog, es el logaritmo es en eje X, pero en eje Y normal, ¿ya? Ahí tenemos. ¿Ya? Entonces, el otro caso también creo que está claro. Ahí, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos?
Ahí tenemos un ejemplo que acabamos ya de ver, ¿no? Creo que está la gráfica de una función exponencial. Esa función exponencial, fíjense, ¿ve? Si yo aplico el MCMLog, es decir, la parte y logarítmica, fíjense cómo se ve, ¿ve? Constante, a ver, vamos a probarlo, ¿ya? A ver, vamos a probar eso. ¿Ya? Entonces aquí, me borra pantalla, x igual a, estoy graficando de 0, 0.1 hasta, a ver, ¿hasta cuánto? Hasta 2pi, por ejemplo, ¿no? 2pi. Pues esa es la partición que estoy haciendo, ¿no? Luego voy a evaluar la función que es el exponencial x, ahí está, pero voy a graficar diciendo que el eje y se va a estar a escala logarítmica. Entonces así, semi log y. Entonces me muestra una línea recta, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando al exponencial lo calculamos logaritmo al eje x, ¿no? Eso se convierte en una lineal, ¿no? Por ejemplo, por eso el exponencial sirve para linealizar datos, ¿sí? Entonces también, ¿no? Mismo exponencial, otra forma de verlo a escala logarítmica sería una recta, ¿eh? Ahí está. Entonces, pero eso es lo básico que podríamos tener, ¿no? Utilizar comandos, cualquiera de ellos, los parámetros que son x, y, lo básico, ¿no? Acá pasamos x, y, aquí x, y, acá también pasamos los parámetros como x, y. Realmente estos son funciones, ¿no? Que están ya programados y lo básico, lo que pasamos son los parámetros que son x, y, son los vectores que representan los pares ordenados, en otras palabras, ¿no? Pero estos vectores, estas funciones, ¿no? Todos podemos agregar más parámetros. ¿Por qué? Porque yo quisiera graficar o dar más características a mi gráfico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedo agregar? Título, ¿ya? Título. Entonces aquí, a ver. Por ejemplo, acá tengo mi gráfico que está sin título, ¿no? Entonces yo agrego, me voy a ventana de comandos, pongo title y eh, puedo decir, por ejemplo, a ver, gráfica de exponencial, ¿no? A escala logarítmica, por ejemplo, ¿no? Entonces pongo enter, entonces ahora sí en el gráfico ya me lo va a mostrar ya el título, ahí está, ¿eh? Ya me lo muestra el título. Eh, ¿Qué cosas más podría agregar? Texto en el eje X, texto en el eje Y. ¿Con qué? Con X label y Y label, ¿ya? Acá podríamos decir X label. Por ejemplo, tan solo digo eje, tan solo que diga eje X, ¿no? Ahí, con mayúscula. Y label, aquí que diga eje Y, ¿no? O dependiendo, tal vez estamos graficando algún dato, entonces hay que indicar ese eje a qué dato representa, ¿no? Acá. No solo que diga eje Y. Ahí está. Ejecuto, obviamente en el gráfico ya me va a mostrar acá, ¿ve? Eje X y acá me muestra eje Y. ¿Ya? Otro que es importante también es, por ejemplo, cuando tengamos varios gráficos, poner legend, ¿no? Legend. Entonces aquí lo pongo ese comando, ¿ya? Pongo ese comando, me lo pone una raya, la leyenda del gráfico, ¿no? La leyenda del gráfico. Es muy importante, por ejemplo, cuando tengamos varios gráficos o queremos en sí indicar de qué se trata, ¿no? ¿Qué más? Podemos, grid. El siguiente es el grid, es decir, poner la malla al gráfico. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos la malla en el gráfico. Entonces, esos son los
alguna información que podríamos añadir a los gráficos. ¿Ya? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Que podrían ya seguir. Pero obviamente hay más cosas, ¿no? Más cosas se puede agregar. Por ejemplo, ¿qué más se puede agregar? Se puede agregar como parámetro, ¿ya? Al plot, estos tres parámetros, CME. C, ¿a qué representa? C representa el color, M representa la marca y E representa el estilo, ¿ya? Entonces, obviamente C, que es color, es que hay que poner la abreviatura a la abreviatura de los colores, ¿no? Por ejemplo, el color rojo es R, ¿no? O por ejemplo, G, green, ¿no? Y así, hay que ver las abreviaturas de los colores. Y la marca podría ser los asteriscos y el estilo, cómo queremos que pinte, ¿no? Y acá las diferentes variaciones que les presento, ¿no? Por ejemplo, para los colores tenemos aquí, ¿no? Aquí las abreviaturas que podríamos considerar, ¿no? Para el color. Para el estilo podríamos considerar cualquiera de estos que están acá para el estilo, ¿no? Para el estilo. Y para marcas podríamos considerar también cualquiera de estos que está aquí. ¿Ah? Entonces veamos a ver. Entonces, esta es la sintaxis, ¿ah? Color, marca y estilo. Entonces ponemos acá, me voy a ir acá, a ver, voy a borrar, voy a graficar el exponencial, ¿ya? A ver, vamos a regresar el exponencial y evaluar ahí el exponencial y voy a graficar con el plot. Por lo pronto tengo el exponencial, ¿ah? Por lo pronto tengo aquí el exponencial. Entonces voy a agregarlo, el parámetro. ¿Qué parámetro quiero? A ver, quiero que, por ejemplo, que sea rojo. Entonces, primer parámetro es para color. Fíjense aquí, ¿no? Para color, para marca. El segundo parámetro es para marca. Pero ¿qué marcas podría utilizar? Marcas podría ser un X, un O, por ejemplo, un S, un asterisco. Por ejemplo, un asterisco pongo aquí, un asterisco. Luego el siguiente es para qué? Para el E, que es estilo, ¿no? Y el estilo podría ser cualquiera de estos, una raya o dos puntos. Por ejemplo, una raya, nada más, aquí, una raya. Entonces pongo Enter y me lo grafica con esas características que acabo de dar, ¿ve? Ahí está. Entonces, color rojo, ¿no? En cada dato lo pone el asterisco, ¿no? Y está graficando con rayas, ¿ya? O puedo cambiar para que se visualice aquí. A ver, por tal vez acá, dos puntos, a ver, en vez de estilo, dos puntos. Acá. Y el estilo aquí puedo poner acá dos puntos, a ver cómo se visualiza. Pongo Enter. Ahí está, ¿ve? Ahí están los puntos nada más, ¿ve? Está la gráfica del exponencial con esa característica. Entonces así podríamos ir, obviamente si quiero otro color, entonces voy cambiando cualquiera de que está aquí, ¿ah? Cualquiera de estos parámetros que estoy aquí poniendo, uno puede considerar, ¿ya? Entonces, eso es lo que uno podría agregar aquí, ¿ya? Al plot, pero eso es el primero que podríamos agregar. ¿Qué más podríamos hacer en gráficos? Entonces, lo que podríamos hacer es graficar dos curvas al mismo tiempo, ¿ya? Para ello vamos a utilizar lo que es hold on, ¿ya? Y obviamente para desactivarlo utilizamos hold off, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quisiera graficar en la función coseno, esto lo voy a cerrar, y la función seno en sola pantalla. Entonces, ¿qué hago? Entonces, primero el dominio. Supongamos que queremos graficar de menos pi con partición de 0.01 hasta pi.
hasta tal vez de menos 2pi, ¿ah? Para que en sí se distinga, ¿no? Menos 2pi hasta 2pi. Ya está. Entonces voy a llamarle y1 en este caso, o función coseno, seno de x, ¿ya? Y eso lo voy a graficar. ¿Con qué voy a graficar? Con plot, x, y1. Ojo que el y estoy llamándole y1, ahí. Entonces tengo ahí el gráfico de función coseno. Pero yo quisiera tan solo encima de aquí, en misma pantalla, ¿no? En misma figura, graficarlo. Es función coseno. Entonces, ¿qué hago? Entonces yo quiero graficar en el mismo dominio, entonces voy a llamarle y2 y acá voy a evaluar ahora en seno. ¿Ya? Ya está, ya evalué. Pero para yo evaluarlo encima tengo que ponerlo hold on, ¿no? Hold on. Una pues puesto hold on, entonces tengo que poner plot, ¿no? Plot de qué? El mismo dominio X, pero la función seno, que es y2. Pongo enter y me muestra la gráfica de los dos juntos, ¿ve? La función, es más, si puedo poner legend, ¿no? Legend, para que me agregue la leyenda, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces puedo poner el legend así de esta forma. A ver, primero es coseno y segundo es seno, ¿no? Primero es seno, perdón, coseno y el segundo es seno. Entonces, para distinguir, ¿no? Aquí está. Primero el azul es el coseno y el segundo, el rojo, es el seno. Pues para distinguir lo gráfico, ¿no? Para eso nos sirve la leyenda, ¿no? Entonces hay que tener presente cómo estoy ingresando, ¿no? Como cadena aquí. Este legend es el comando que tiene como parámetro como cadena. En el orden como estoy aquí procesando, ¿no? Los gráficos. Obviamente, para que los siguientes yo siga graficando uno solo, tengo que desactivarlo. ¿Cómo desactivo? Hold off. Pongo hold off, entonces cuando hago otro gráficos, obviamente va a graficar uno por pantalla, uno por figura, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no? El ejemplo. Y podría también, ¿qué podría también agregar? Tal vez, como ustedes se han fijado aquí, es decir, el software automáticamente él ve desde qué valor qué valor de X a qué valor de X lo toma y Y también, ¿no? Entonces yo podría cambiar eso. ¿Cómo cambio? Es decir, la ventana donde se va a representar el gráfico, ¿cómo cambio? Con este comando axis, ¿ya? ¿Qué se pone? En este caso, así sería, es del A hasta el B, y este sería para el Y, C y D, ¿no? De esta forma. Por ejemplo, este gráfico que están viendo, yo quiero desde pi o desde menos 3pi no, a ver, en un cuadrado, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué pongo? Axis, ¿no? Aquí entre corchetes, entonces tengo que poner entre corchetes aquí, axis entre paréntesis, corchetes, entonces yo, a ver, aquí, entonces acá sería menos 3 por pi hasta 3 por pi. Ese es para X y para Y tal vez desde, puedo poner de 1 a 2 también, ¿no? Entonces, y me lo muestra en esa pantalla, ¿ve? Como ahora ver, si yo lo considero en esa vista, no se ve el gráfico, ¿no? Entonces, eh, no está, a ver, no está, a ver, tendríamos que evaluar bien ahí, ¿no? A ver, aquí podría estar de menos 2pi a 2pi, y acá también el cuadrado, ¿no? A ver, y ojo que el rango del seno y coseno es de -1 a 1 nada más, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, es que ya me lo desactivó la gráfica.
Voy a graficarlo primero, el función, función seno, por ejemplo, en el mismo aquí, ¿no? Ahí está. Función seno, que por defecto está de menos 10 a 10 y de menos 1 a 1. Entonces voy a ampliar, a ver, que me grafique de menos 2pi a 2pi y el rango que siga, ¿verdad? Entonces me lo va a poner ahí, ¿ve? Me lo pone la gráfica en esa pantalla, lo que estoy indicando, ¿verdad? Eso ya dependiendo analizando un poco el dominio, qué partes quiero ver, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahí. Entonces veamos, a ver, veamos ejemplos, a ver, veamos ejemplos. ¿Cómo graficamos? ¿Ah? ¿Cómo graficamos una función? Aquí en este caso nos da dos funciones, ¿ya? Nos dan dos funciones. Entonces, primera función, aquí vamos a graficar la primera función, ¿ya? A ver, vamos a directo a venta de comandos. Voy a cerrar este gráfico. A ver, vamos a un poco, obviamente aquí tenemos que restringir el dominio, ¿no? Aquí, como aquí el dominio es todos los reales, así es que no hay problema, así es que vamos a restringirlo, ¿no? Desde menos 5 por ejemplo, hasta 5 por ejemplo. No necesariamente instar aquí puede ser hasta 5 hasta 10 dependiendo, ¿no? Para dar ejemplo, ¿no? Entonces aquí, lo primero que hacemos, la partición al dominio. La partición al dominio. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Aquí, hacemos la partición. A ver, para ir modificando también es bueno utilizar el editor, ¿ah? Aquí, vamos a utilizar el editor, ¿ya? Entonces aquí, primera línea, va a ser hacer la partición. ¿Desde cuánto hemos dicho? De menos 5, tamaño de partición 0.1 hasta 5, ¿ya? Ahí está. Luego, el segundo paso es evaluar la función. ¿Cuál es la función? X por exponencial ¿de qué? De x al cuadrado. ¿Ya? Aquí, a ver, repetimos. X por exponencial de menos x al cuadrado. Aquí, menos. Acá hay un detalle, jóvenes, ¿ya? Habíamos dicho que cuando yo hago mi partición aquí, cuando yo realizo mi partición aquí, aquí realmente estoy generando un vector, ¿no? Entonces, cuando hago este proceso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, estoy evaluando estos, bueno, obviamente producto de una de funciones aquí, ¿no? En un vector. Y sabemos, por ejemplo, este es un vector y que este resultado me va a salir un vector, entonces este producto no existe dentro de los vectores, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, para el requerimiento, para hacer el gráfico, lo que hay que aplicar acá es operador punto, aquí, punto. Entonces, la potencia también, ¿qué significaría? Entonces, significaría aquí que al vector x estoy elevando al cuadrado y eso no está definido. Pues, entonces, lo que hay que aplicar acá es operador punto. Ahí está. ¿Ya? Y luego, obviamente, ponemos plot de x, y. Obviamente, podemos ir ya agregando los caracteres que hemos dado. ¿Ah? Entonces, ahí están los tres pasos. Los guardamos. Uno, del nombre, ¿no? Guardar. Está. Y ejecutamos. Ejecutamos y me muestra la gráfica. ¿Ves? Ahí está. Esta es la gráfica de esta función. ¿Ves? Ahí está. ¿Correcto? Entonces, ahí con eso estamos respondiendo la primera pregunta. ¿Ya? Eso estamos respondiendo a la primera pregunta. Entonces, recuerden, eh, aquí hay que tener presente que aquí estoy multiplicando, si realmente voy a hacer partición de acá, esto va a ser un vector, entonces acá estaría multiplicando el resultado este que es un vector por otro vector, ¿no? Es más, acá x al cuadrado, eso no puedo, cuando x es vector, no puedo elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, operador punto, no se olvide, ¿ah?
Y como pregunta 2 tenemos ¿qué cosa? Tenemos una función por partes. Entonces, hay varias en sí, hay varias estrategias, ¿ya? Hay varias estrategias para graficar. Entonces, una es utilizando oh, un poco la lógica, ¿ya? Entonces, primero que hacemos, hacemos nuestra partición. Otra forma de hacer la partición, recuerden esta función, linspace, ¿no? Es desde -2 hasta 3 con 3000. Voy a hacer la partición, ¿ya? Con 3000 elementos. ¿Ya? Primero hago la partición. Entonces, otra forma de hacer ese proceso que habíamos puesto de esta forma, ¿no? Acá cuando yo trabajo sería -2, los puntos. Obviamente hay que calcular aquí el H. H, ¿cómo se calcularía? El H es B menos A, es decir, acá 3 menos 2 sería +2 entre acá 3000, ¿no? El resultado que tenga aquí hay que poner H. 2 puntos hasta 3 para que me dé igual, ¿no? Este resultado para que me dé igual ahí, ¿no? Pues otra forma de hacer ese proceso, ¿ah? Entonces, ahora, ¿cómo evalúo la función? A ver, ahí está el primer paso y decimos la partición. Segundo paso, ahora lo que hay que hacer es evaluar la función, ¿no? Por lo pronto, tendré que empezar aquí x al cuadrado. Como acabamos de decir, este es un vector. Significa cuando yo diga x cuadrado, tengo que aplicar operador punto. X al cuadrado, ¿no? Y pero yo tengo que garantizar que ese x cuadrado tan solo está definido para menores que 0. Entonces, ¿cómo yo lo digo eso? Entonces voy a multiplicarlo, ¿ya? Voy a multiplicarlo por esta condición, x menor a 0, ¿ya? Cuando sean verdaderos, acá va a poner unos. Cuando sean falsos, va a ser 0. Y cuando es 0, se hace 0, ¿no? Justamente ahí está el detalle. Más, ¿no? Más el 1 que está aquí, y lo voy a multiplicar nuevamente aquí, donde está definido. Está definido donde, para x mayores iguales a 0 y para x menores a 1 y x menores a 1. Ahí está. Siempre hay que poner los signos de agrupación para tener presente aquí, ¿no? Obviamente va a ser tan solo aquí, cuando sea verdadero nada más, va a multiplicarlo por 1. Pero cuando aquí sea falso, este va a ser 0 y aquí por 1 va a ser 0, ¿no? Más el siguiente parte, menos x más 2. Aquí no hay problema, pero ¿dónde está definido? Para x mayores o iguales a 1. Entonces, ¿cómo pongo x, ¿no? Para x, a ver, aquí, o podría yo cambiar, ¿no? X, 1 menor igual a 1 menor igual a x, tan solo estoy leyendo al revés, ¿no? ¿Sí? O podría poner x mayores iguales a 1. 1 también, ¿no? Ahí está. Y luego aplicamos plot de xy, ¿no? Y tan solo que me ponga una de las características que habíamos visto, ponga tan solo con punto que lo grafique. Agregamos la malla y lo agregamos el título. Como podrán ver, varios comandos yo puedo agregarle tan solo poniendo como. ¿No? Entonces veamos a ver. Entonces vamos a ver aquí nuevo, ¿ya? Entonces aquí x igual a linspace. Acá linspace es de -2 hasta 3 con 3000, ¿no? Y ya está. Entonces aquí tengo que hacer es evaluar. Lo primero evalúo para x al cuadrado. Aquí voy a poner x al cuadrado. Pero como este es un vector x, entonces pongo punto, operador punto. Y eso lo voy a multiplicar por el dominio. Para cuando x son menores a 0 nada más. X menores a 0. Ahí está. Es decir, aquí cuando sea verdadero nada más, vamos a tener este caso, ¿no? Más aquí 1
1 por, pues para ir siguiendo, aunque 1 es constante, no habría tanto problema, ¿no? Pero para seguir la misma secuencia ponemos 1 punto por, aquí, este dominio lo vamos a partir en dos, o sea, como está acá, ¿no? Por x, o x menores iguales, perdón, 0 menores iguales a x, podemos poner así, ¿no? Acá, 0 menores iguales a x y, y acá, ¿no? Y x menor a 1. X menor a 1. Ahí está. Más, en paréntesis, menos x más 2. Esta parte, sí. Más, menos x más 2. Y su dominio. Por, como aquí, por, como voy a multiplicar por un vector igual punto. Aquí es 1 menor igual a x, ¿no? 1 menor igual a x. Ya está. Y luego pongo plot de x, y que tan solo me grafique con punto nada más, ¿no? Con punto. Y luego voy a agregarle, por ejemplo, título, title. Title, ¿no? Aquí podría decir, por ejemplo, gráfica de función por seccionada, función definida por trozos, por gráfica de función definida a trozos. Ya está. Y así podría ir agregando, podría agregar la malla, grito, o tan solo grid, ¿no? Para la malla. Y guardamos. Bien, voy gráfico, o guardarle con gráfico 2 y ejecutamos. En algún cada operador, a ver, algo aquí, ahí, aquí, ¿no? Aquí faltaría el operador punto. Hay que fijarse aquí, aunque está ok, ¿sí? Ahí faltaría el operador punto, hay que tener presente. Porque realmente este es un vector. Va a ser 1 donde es verdadero y falso, y 0 donde es falso. Al final este va a ser un vector, ¿ya? Entonces ejecuto nuevamente. Ahí está, ¿no? Ahí está la gráfica de esa función por partes. ¿Sí? Ahí está la parábola para menores a 0, la constante 1, de 0 a 1 y de 1 a 3. Obviamente aquí estoy, como estoy definiendo menos 2 a 3 nada más, me lo muestra ahí, ¿no? Porque al final aquí sigue el parábola y sigue la recta todavía, ¿no? Ahí está. Entonces, eso sería. Ahora vamos a ver lo que son las curvas paramétricas, ¿no? Otra forma de representar las funciones es a través de curvas paramétricas, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, ¿no? Como aquí, en general, ¿no? En general, ¿qué tenemos? Para X, un f de X, un f de T, un parámetro, y para Y, un g de T, ¿no? Por ejemplo, otras palabras aquí, ¿no? Teníamos... yo tengo pares ordenados aquí. ¿Cómo se vería si a cada uno de estos elementos, cada par ordenados, lo hago depender de un parámetro? Es decir, aquí, que va a ser el parámetro t, cada uno de estos puntos, x, y, lo hago depender de un parámetro t. ¿Cómo sería? Obviamente voy a visualizar el mismo gráfico, ¿no? Entonces, es este de acá, en forma genérica, ¿no? Por ejemplo, la circunferencia. Por ejemplo, la circunferencia, por ejemplo, ¿no? Yo tengo la circunferencia, a ver aquí. Por ejemplo, tenemos la circunferencia.
¿no? Pongamos de radio 1. Entonces, ¿cuál es la ecuación? X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, ¿no? Pero esta misma ecuación yo lo puedo escribir en forma paramétrica, ¿no? Podría ser X igual a coseno de teta y Y igual a seno de teta. Cuando yo grafique esto, esté en coordenadas cartesianas, está como ecuación paramétrica, ¿no? Cuando yo grafique esto, me va a dar lo mismo esto de acá. Pero, ¿qué información agrego aquí? Lo que me va a agregar aquí es que me va a dar la dirección, ¿ya? Voy a partir de un punto y cada vez que voy agregando, voy variando el parámetro, se va a ir moviendo ese punto en una dirección, ¿no? Entonces es la ecuación paramétrica que han visto en cálculo 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta ecuación, ¿no? Entonces ahí sí me dan, en general, a ver, dice las ecuaciones paramétricas de una elipse de semieje A y B, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son ecuaciones paramétricas de una elipse. Acá con semiejes A y B, ¿no? Conocemos una elipse, ¿no? Dice, desarrolla una función que reciba como argumento los valores de A y B, porque son, ¿no? Son variables, y que dibuje la gráfica de elipse con línea de color rojo y con 3 puntos de grueso. Entonces son algunas cositas que ya me están pidiendo, ¿no? Entonces, a ver, eh, en este caso podemos programarlo ya con función, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque ya me están pidiendo que desarrolle una función. Entonces digo, function, voy a llamarlo plot elipse, y ¿qué voy a pasar como parámetro? A y B, lo que me están indicando, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer para graficar cuando la función de esta forma? Obviamente aquí hay un parámetro que pertenece a un intervalo, ¿no? Hay un parámetro aquí, decía, ¿no? Aquí está el parámetro y hacemos corresponder. Entonces aquí el parámetro debe estar en un intervalo AB, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora, lo que voy a hacer es hacer primero la partición del variación del parámetro, ¿no? Y como es una elipse, ¿no? Como es elipse, entonces yo podría decir, ¿no? Voy a hacer la partición. Otra forma de hacer, aquí lo mismo que habíamos visto, ¿ah? Voy a hacer partición, voy a trabajar de menos pi a pi. Esto es tan solo para un poco, para evitar los errores, ¿no? De redondeo le agrego 0.1, nada más, ¿ya? Para que junte, ¿no? Lo que estoy diciendo es aquí desde menos pi a pi. Entonces, cuando el parámetro es pi, obviamente esta es una circunferencia, ¿no? ¿Cómo sería? Cuando es pi, entonces tengo que evaluar acá, ¿no? Tengo que evaluar acá y que me va a dar un par ordenado X, Y, ¿no? Entonces me va ubicando, cuando voy variando ahí, se va moviendo esos puntos y voy a graficar, ¿no? Entonces primero hago partición del parámetro. Luego, teniendo ya el parámetro, como estoy ingresando A y B, entonces voy a tener X va a ser igual el A por coseno de T. Obviamente esto lo va a calcular porque ya conozco el A y el T. Y el Y sería igual B por seno de T. Y luego aplico el plot que estamos utilizando. Plot de X, Y de color rojo me piden, ¿no? ¿Y cómo hago de 3 puntos de grueso? Entonces, ¿cómo agrego el grosor? Con este line width, 3. ¿Ya? Con esto lo que pongo es el grosor del gráfico, ¿ya? Que todavía no habíamos visto. Entonces veamos a ver. Entonces voy a ver, bueno, vamos a editor, acá en el editor nuevo. Está Function. Function, hoy puedo llamarlo tan solo elipse, ¿no? Este es un nombre cualesquiera, no tengo parámetros de salida. Y voy a pasar a dos parámetros que en sí me dice el problema, son los ejes del elipse A como B. Luego, primero lo que voy a hacer partición de la variación del parámetro. Y ese es de menos pi, con partición del tamaño de partición 0.1 hasta pi.
Voy a agregarle junto tan solo para que lo junte con el otro parte, ¿no? 0.1 voy a agregar ahí. Punto y coma. Luego x es igual, aquí voy evaluando, ¿no? X es igual a veces coseno de t. A veces coseno de t. Y y es igual b por seno de t. Ya está. Luego ponemos plot de x, y. Y voy a decir que grafica si me pide el ejercicio de color rojo. Y acá un parámetro más, el ancho. Line. Aquí, ¿cómo cambiamos? Line width. Line width. THD, ¿no? Y grosor 3. Ahí está. ¿Qué más me piden? Hasta ahí, ¿ya? Eh, Ese es todo. Y guardamos. Guardamos. Obviamente hay que guardar. Ya estamos trabajando con función. Hay que guardar con el mismo nombre. Ellipse. Guardamos. Y tengo que irme a ventana de comandos para ejecutar. Para ejecutar. Voy a borrar pantalla y pongo qué cosa. Elipse. Y voy dando valores al la y el B, ¿no? Por ejemplo, 2 y con 4, por ejemplo. Pongo Enter. Y ahí tengo la elipse, ¿ve? Ahí tengo la gráfica de elipse. Programmer me ha mostrado todos los cálculos que hace porque me olvidé acá poner los puntos y comas, ¿no? Y los puntos y comas. Ahí. Para que no me esté mostrando. Ojo, que aquí de aquí no puedo ejecutar, ¿no? Tengo que ir todavía aquí. Entonces aquí pongo elipse, por ejemplo, de 3, 4. Y tengo el gráfico, ¿no? Ahí está. Obviamente este es el eje mayor y el eje menor, ¿no? Pero nos dan ese valor. 3 por aquí y 4 por acá, ¿no? El B es aquí, 4. Y acá 3. ¿Muy bien? A ver, continuamos a ver. Entonces vamos a graficar uno un poco más, tan solo una expresión nada más. Al final es igual, ¿ah? Al final es igual. Pero acá esta ecuación tiene un detalle. Este sería en sí el X, ¿no? Sería el X y este sería Y. Entonces esto ya estamos como visualizando como una función f de R a R2, ¿no? Es una función vectorial de variable real y el real es el parámetro, ¿no? Entonces, si yo hubiera puesto x igual a esto, al final lo que hemos hecho es este de acá, ¿no? Vale, este de acá, si yo lo pongo como una función, este es una función de R a R2, ¿no? Ahí está, es una función vectorial de variable real. Ya está. Entonces, pero para que haya como animación, hay otro comando que se llama come, ¿ya? Para dar a la animación. Pero primero grafiquemos, tal como ya hemos hecho. Obviamente, primero lo que hacemos, chicos, es hacer nuestra partición del parámetro, que es de -5 a 5. Ahí está, con 1000 elementos, ¿ya? Y luego hay que evaluar el X, que este sería el X, que ya aquí estoy poniendo directo. Entonces, en vez de estar evaluando, yo podría poner aquí directo. Este es el X. Y acá este sería el Y. Ya está, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a graficar. Entonces aquí voy a cerrar ese gráfico. Editor. Nuevo. Entonces, veamos, a ver. Primero, voy a llamarle T, ¿no? T es de -5. O con igual, este es lo mismo que estamos haciendo, -5, pero tendríamos que calcular el H, ¿no? Entonces vamos a trabajar con el mismo
Mismo comando con linspace. Es de menos 5 a 5. Vamos a partirlo en 1000. Punto y coma. Entonces, para hacerlo más ordenado, vamos a evaluar la parte. X va a ser igual a qué cosa. T T por paréntesis aquí. Recuerden aquí el T es un vector, punto. Acá, T por, ¿qué tengo? T cuadrado menos 1. Acá, T cuadrado menos 1. Pero T es un vector aquí, entonces punto aquí. Ahí. Hasta ahí es el numerador. Hasta ahí es el numerador. Entre aquí, pero el entre, todo el resultado que me dé también es un vector. Entonces tengo que, voy a dividir con otro vector, entonces hago acá operador punto. ¿Entre quién? Entre t cuadrado más 1. Acá, t cuadrado más 1. Pero aquí también es operador punto. Ya está. Y lo mismo para y. Para y, ¿qué es? Es 2 por t cuadrado. Creo que puedo copiarme de esto. Y lo hacemos solo cambios, ¿no? En este caso es 2. Como el 2 es número real, entonces no va a haber problema, ¿no? Aunque sea vector, puedo multiplicar por un número real, no hay problema. 2, ¿no? 2 por t cuadrado menos 1. T cuadrado menos 1 es el mismo entre t cuadrado más 1. Es el mismo, ¿ve? Lo único que va a cambiar es el 2. Ya está. Luego pongo plot, tan solo aquí x, y. Por lo pronto ahí, vamos a graficarlo. Guardar primero. Gráfico. Lo llamamos gráfico 3. Y ejecutamos. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. ¿Ve? Esa curva. ¿No? Ahí está la curva. Pero hay otro comando, como aquí puse, para dar un poco la animación. ¿Ya? Para dar la animación es comment. Le voy a agregar ese comando. Acá, comment x, y. Entonces, ¿qué me va a hacer? Fíjense aquí cuando ejecuto. Fíjense aquí, me va dando animación, ¿ve? Me va dibujando animada. A veces cuando varía el parámetro y va poniendo los puntos o pares ordenados, luego va juntando. ¿Ve? ¿No? Nuevamente, voy a cerrar. A ver, ejecutamos. Ahí está, ¿ve? Empieza de aquí. Ya hace la animación, ¿ve? ¿Eso hacemos con qué? Con el comando comment. Ahí está. ¿Preguntas, jóvenes? Creo que no. Vamos a ver, vamos a avanzando. Vamos a avanzar. Pero hay otro comando, acá un nuevo, ¿no? Función fplot, ¿ya? El fplot. Entonces, ¿cuál es el sintaxis de fplot? La sintaxis es la función aquí y lo básico es el poner los límites, ¿ya? Límites que tienen que estar aquí xmin, xman, es decir, el intervalo, podríamos poner acá el intervalo, ¿no? Y los markers que hemos indicado ya que marcas podrían tener y acá la tolerancia. Pues. Pero estos son opcionales, ¿no? Podríamos tan solo quedarnos con fplot hasta aquí. ¿No? Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí, a ver, voy a graficarlo, la parábola nada más. Bueno, me va a entrar en comandos, borro. Pues, a ver, fplot, fplot, acá. Ojo que aquí dice la función en comillas simples. Entonces, x cuadrado, a ver, x cuadrado, ejemplo de menos 1 a 2. Y me lo grafica, ¿ya? Me lo grafica. Me lo grafica
esa parábola de -1 a 2, ¿ya? Pero aquí hay un detalle, jóvenes. Aquí esta forma de trabajar ya se está viendo como acá me está indicando el octave, está siendo ya obsoleto. Entonces lo que hay que trabajar es con funciones anónimas. Entonces en el siguiente clase vamos a ver las funciones anónimas. Pero por lo pronto les adelanto, ¿no? ¿Cómo se define función anónima? Ah, de esta forma. Arroba, acá y acá el x al cuadrado. Y aquí el operador punto. Esta es una función anónima, ¿ya? Entonces acá fplot, en vez de poner aquí esto de aquí, tengo que poner tan solo el f aquí. Y ahí sí ya no me mota ningún error, ¿eh? Ningún error. ¿Ya? Entonces hay que estar acostumbrados a trabajar con funciones anónimas. Entonces para eso me sirve el comando fplot. Fplot. ¿Ya? Hay otros más comandos como szplot, ¿ya? Como szplot, ¿no? Que yo podría ir y graficar las funciones que me he visto anteriormente, ¿ya? Entonces, yo trabajo aquí, pues voy a cerrar este gráfico, szplot también, ¿no? Acá, borrar, tenemos f, ezplot. ¿Qué lo pongo aquí? El eje nada más, la función, ¿no? La función, ¿eh? Ezplot pongo, la función pongo, ahí está la gráfica de la parábola. ¿Ya? Ese es otro comando para graficar, ¿ya? Para graficar funciones. Obviamente aquí podría ser cualquier función, ¿no? Cualquier función. Es decir, cualquier función y igual a f de x, ¿no? Que ustedes consideren. Por ejemplo, en este ejemplo estoy considerando, por ejemplo, acá f de x igual a 2 seno de, aquí, a ver, 2 seno de x medios por coseno de 3x, ¿no? Entonces, ahí. Entonces podemos graficar eso de ahí también, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Borro pantalla. Primero tengo que generar mi función anónima para que no me esté botando error. Pues, ¿qué tengo? Ah, o advertencia, ¿no? Para que no me esté botando advertencia. Entonces, 2 seno de x medios. Acá. 2, a ver aquí. 2 por seno de x medios. Ahí está. 2 por seno de x medios por coseno de 3x. Por coseno de 3x. Pero aquí algunos detalles. Primero, aquí este es un número, no hay problema aquí, cociente no hay problema, pero aquí voy a utilizar operador punto. Aquí 3x no va a reconocer, sino tengo que poner por. Ahí está. Entonces ahí tengo la función anónima, ¿no? Ezplot, ezplot de f, entonces me va a dar la gráfica, ¿eh? Ahí tengo la gráfica utilizando ezplot. Ajá. Entonces otro comando, ¿ah? Ah, pero podríamos aquí, si cuando hemos graficado, automáticamente la función por defecto ha considerado su dominio, ¿no? Pero podríamos agregar un dominio en forma particular, utilizar f de intervalo a b, es decir, su dominio, ¿no? ¿Y qué más, para qué también nos sirve este comando que es importante? Es para graficar ah, funciones implícitas, ¿ya? Es para graficar funciones implícitas. Entonces, por ejemplo, acá tengo, ¿cuál es la función implícita de acá? Este es el x al cuadrado por y menos 1 igual a 0, ¿no? Esta que voy a graficar es eso ya, x cuadrado por y menos 1. ¿Cómo grafico eso? Acá es zplot, aquí
Voy a trabajarlo en forma que me va a botar a advertencia. Recuerden, hay que trabajar con función anónima. En tu caso, pero aquí, x cuadrado, y menos 1. Aquí el cuadrado, aquí punto. Sí, aquí por el momento ahí está ahí. Y ponemos enter. Ahí está la gráfica, ¿no? De y cuadrado, x cuadrado, y menos 1 igual a 0. Esta es la gráfica de esa función. Entonces, este comando me permite también graficar funciones en forma implícita, ¿no? Que esté en forma implícita. Y también me va a permitir graficar curvas. El zplot también me permite graficar curvas, es decir, cuando la ecuación está en forma paramétrica. El x igual a x de t, y de t. Pero lo único que hay que hacer es ingresar como si fuera el x aparte acá y y aparte. Tan solo eso, ¿no? Por ejemplo acá, a ver, vámonos a Octave, CLC, los EZplot, ¿no? EZplot acá, por ejemplo, aquí nos dan el ejemplo seno de 3t, acá, seno de 3t, seno de 3 por t, para x y para y es coseno de t, coseno de t. Y pongo enter y me muestra la gráfica, ¿ve? Me muestra la gráfica de esa curva. La curva está en forma paramétrica. Y es más, este comando me lo escribe automáticamente el título, ¿no? Que es x igual a seno de 3t y el y es igual a coseno de t. ¿Sí? Entonces este comando es muy importante, ¿no? Como podrán ver, también me permite graficar diferentes tipos o cuando en diferentes representaciones de una función, ¿no? Otro que hasta ahí tenemos las gráficas de ecuaciones en eje cartesiano, ¿no? Está en coordenadas cartesianas, está en coordenadas cartesianas. Pero hay otra forma, hay otra coordenada que se llama coordenadas polares, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo graficamos en coordenadas polares? Uno es EZ polar, ¿ya? EZ polar. Entonces, ¿cuál es la función? Hay que ingresar este f de teta, ¿no? Es r igual a f de teta, ¿no? Pues podemos ingresar esa función y el dominio aquí. Podemos ingresar tan solo la función, obviamente en coordenada polar, en la ecuación coordenada polar, o podemos incorporar su dominio. A ver, EZ polar, a ver, vamos a graficar esto de acá. A ver, voy a cerrar este gráfico. Aquí. EZ polar. Entonces aquí voy a graficar aquí. Seno de 2t por coseno de 3t. Seno de por t por coseno de t. En el intervalo, ¿no? 0 a pi. 0 a pi. Ojo que estamos graficando en coordenadas polares, ¿no? Acá está. Entonces, este sería en coordenadas polares, ¿no? Ahí está. Esta es la gráfica de esta función. Coordenadas polares. Ahí está. Entonces, es z polar, ¿no? Es z polar para graficar en coordenadas polares, ¿no? Y hasta ahí la gráfica, diferentes estrategias gráficas. Ahora lo que vamos a ver es en una sola pantalla podemos hacer varios gráficos.
Al inicio con Holton habíamos graficado en un en el mismo, ¿ya? En una sola ventana varios gráficos. Ahora lo que vamos a hacer es en una sola pantalla hacer varias ventanitas, ¿ya? ¿Eso cómo se consigue? Con subplot, ¿ya? Y aquí se pasa a los parámetros m con n y este siguiente i. Entonces, m con n, ¿a qué se va a referir? Aquí voy a tener la pantalla, ¿no? Este m con n se refiere a la cantidad de pantallitas que voy a generar. Podría ser de esta forma. Podría ser de esta forma. Por ejemplo, sería aquí 2 y acá 2. Ahí. Y para yo indicarle dónde lo voy a graficar, este sería el 1, este sería el 2, ¿no? Entonces aquí pongo, en vez de i, pongo el 1. Entonces cuando pongo esto de acá, cualquier gráfico que haga me lo va a representar en este punto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí ponemos subplot 221. Lo activa esto de acá. Subplot 223 lo activa este de acá. Y así, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos genero subplot 22, significa estoy generando 4 pantallitas o ventanitas, ¿no? Ahí está. En el primero que voy a graficar, el X medios, ahí está. X medios es una recta. Y en el segundo que voy a graficar, seno de 3x, ahí está. En el tercero que voy a graficar, x al cuadrado, que es esto. Y en el cuarto que voy a graficar, coseno de x medios. Y cada uno le voy pasando también en este caso, su dominio, ¿no? A ver, grafiquemos entonces, a ver aquí. A ver, primero tengo que generar mis ventanitas aquí con subplot. Subplot, tan solo voy a hacer 4 ventanitas. Y voy a activar el primero. Entonces, cuando hago esto, lo que me va a sacar es una ventana. Aquí, obviamente está por defecto, acá hay 4, acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4. Y tengo activo el primero. Entonces voy a graficar con zplot. Ahí voy a graficarlo el x medios, por ejemplo. Ahí está, en el primero me sale aquí el x medios, ¿no? Y aquí en la posición, aquí, subplot. Acá, subplot de 2, 2. Y en la segunda ventanita voy a graficar, por ejemplo, coseno de x medios. Cualquier función que hemos estado practicando, ¿no? Ahí está. Y en la tercera puedo graficar, tal vez aquí en vez de coseno, seno de x medios. ¿Ya? Y en la cuarta, tal vez quiero graficar el exponencial. Acá, expo de x. Exponencial de x. ¿No? Y visualizo, y ahí están las 4 gráficas, ¿ven? Tengo el x medios, coseno de x medios, seno de x medios, exponencial de x. Esta es la cuarta gráfica en una sola pantalla. Esto es importante también para un poco, tal vez, para comparar o para interpretar los gráficos, ¿no? Los datos o la información que representa esos gráficos. ¿Sí? Entonces, ¿eso con qué trabajamos? Con subplot. Con subplot.